¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Al final de su mandato, la primera ministra Margaret Thatcher del Reino Unido dio un discurso en el Parlamento británico. Y en el contexto de ese discurso, Margaret Thatcher dijo, voy a citar textualmente: para bajar la desigualdad, los comunistas prefieren que los pobres sean más pobres, con tal que los ricos sean menos ricos. Repito, para bajar la desigualdad, los comunistas prefieren que los pobres sean más pobres, con tal que los ricos sean menos ricos. Fin de la cita de Margaret Thatcher. Y yo, a partir de la cita, quiero reflexionar con ustedes brevemente sobre el tema de la desigualdad y la pobreza. La desigualdad es, por definición, la diferencia entre el grupo más rico de la población y el grupo más pobre. La pobreza es la situación en la cual una persona, una familia, está por debajo de condiciones mínimas de subsistencia. Si lo medimos por el lado monetario, por debajo de un ingreso mínimo, diario o mensual. Esa es la pobreza monetaria, que se calcula con la metodología del Banco Mundial en todos los países del mundo. O también la otra forma de medir la pobreza es cuando evaluamos cuáles de las necesidades básicas que tiene que tener una familia, una persona, no están satisfechas. Vivienda, salud, educación, agua, desagüe, por mencionar algunos aspectos básicos. Si alguna de esas necesidades básicas no están satisfechas, entonces se considera esa población pobre. Ese es el método de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, la pobreza la medimos o en forma de necesidades básicas insatisfechas, PNUD, o en forma de pobreza monetaria, Banco Mundial. Y está claro y demostrado científicamente, estadísticamente, con mucha casuística de por medio, que la pobreza, cuando hay crecimiento, disminuye. De manera que una de las, digamos, acciones fundamentales que hay que desarrollar si queremos bajar pobreza es promover la inversión y el crecimiento. Y yo diría, de una manera puntual, la inversión privada y el crecimiento fundamentalmente, porque en la mayoría de los países del mundo, digamos, la riqueza como tal se genera mayoritariamente por la inversión privada, no por la inversión pública. Igual ocurre en nuestro país, donde 80% de la inversión total es privada y solo 20% es pública. Entonces, hay que promover el crecimiento. Por cierto, el crecimiento y la inversión por sí solos no van a bajar toda la pobreza, pero el Estado, con los impuestos que recibe, con el canon, las regalías que recibe, pues con esos ingresos tiene que generar condiciones adecuadas para esa población de pobreza dura que, a pesar del crecimiento, todavía sigue fuera de los beneficios del mismo. Principalmente por falta de una educación adecuada, por condiciones territoriales lejanas o desconectadas del resto del país y otras razones más estructurales. Sin embargo, la desigualdad va a existir siempre. Esa concepción utópica de que no existe desigualdad en el mundo, no debe existir desigualdad en el mundo, utópica porque, claro, es un muy buen deseo, pero en la práctica la desigualdad, en términos de que va a haber ricos, siempre va a existir. El problema, como bien lo señala Margaret Thatcher en ese párrafo que he leído, no es que haya ricos. El problema es que haya menos pobres y que los pobres, agrego yo, no se queden solamente siendo menos pobres, con algún ingreso mayor o alguna necesidad satisfecha básica, sino que formen parte de una clase media.
la gran mayoría de los ciudadanos de un país deberían formar parte de una clase media, robusta, una clase media con nivel de vida digno para quienes la integran, con educación y salud adecuada para quienes están allí, y consecuentemente con niveles de ingresos también dignos y empleos dignos. Una clase media fuerte es lo que hay que postular como sociedad. Y mucho más si estamos en un proceso de desarrollo en muchos de nuestros países, en el cual esta clase media es una clase media todavía frágil, todavía incipiente. Entonces, Margaret Thatcher hace muy bien en ese discurso en ubicar bien los temas. Los planteamientos comunistas, radicales de izquierda en el mundo, siempre han tenido esa idea, por lo menos en el discurso, de combatir la pobreza quitándole a los ricos, ya quitando la riqueza que como stock ya existe. Pero al hacer esto, generalmente con políticas estatistas, autócratas y sin democracia, lo que han originado más bien es que haya más pobreza entre los pobres, porque la riqueza que la generamos todos, también la generan los ricos a través de su participación en la actividad productiva. Muchos de esos ricos no son ricos rentistas, son ricos empresarios. En China mismo mostré en otro video la cantidad de millonarios que hay, que obviamente un régimen comunista como el chino, pragmático en lo económico, pues deja que exista, porque eso es parte de la generación de una riqueza, que hay algunos que se enriquecen más. Pero claro, los que están en la pobreza, tenemos que ayudarlos a que salgan de la pobreza, pero no quitándole al que generó riqueza, sino generando nueva riqueza, generando nuevo crecimiento, generando nueva inversión. Ese es el error de los comunistas. En el discurso, en la utopía, porque en la práctica, cuando son gobierno, cuando tienen el poder, no solamente no se preocupan realmente por sacar de la pobreza a los pobres, sino que los empobrecen más con políticas que no generan crecimiento, con políticas que en muchos casos muestran una gran corrupción, pero sobre todo con unas políticas autócratas que no respetan las libertades ni la democracia. Así las cosas, hay que postular sacar de la pobreza a los pobres, generando más riqueza. Y que los ricos, bueno, paguen sus impuestos, porque tienen que pagarlos, ¿no? Cumplan con sus obligaciones como ciudadanos o como empresas, pero estaré su conciencia si eso se queda allí o si también realizan tareas de proyección social, de sensibilidad con los que menos tienen, ya como un criterio de decisión personal o empresarial. Esto es un asunto bíblico, lo tenemos desde épocas antiguas, ¿no? Y acordémonos que todos nos vamos a la tumba el día que ya dejamos de existir sin nada de la riqueza, ¿no? Y por cierto, todo lo que significa el tener riqueza en esta vida, pues si se obtuvo legítimamente, no podría ser cuestionada sino por razones morales, en el sentido de que esa riqueza puede todavía ayudar a otra gente, pero obligándolos a que esa riqueza sea expropiada para repartirla entre los pobres, sin darles a los pobres la capacidad educativa y de generación de su propia riqueza, es un error histórico. Es una utopía en el discurso. Este pasaje del discurso de Margaret Thatcher me hizo recordar esta situación que generalmente ocurre y que en muchos de los países de América Latina y América del Sur en particular está ocurriendo en estos tiempos. Tenemos que discutir cómo generar nueva riqueza y, por supuesto, disminuir la pobreza y también procurar disminuir la desigualdad, no a costa de quitarle al rico, sino
a costa de ampliar la clase media, integrando en esa clase media a ex pobres, a antiguos pobres. ¿Cómo? Con educación, con salud y sobre todo con inversión privada y crecimiento sostenible. El Estado tiene que hacer su tarea, pero dejemos la discusión comunista y de izquierda radical a un costado y pongamos el tema central que debe discutirse en este tiempo: cómo hacer que el Estado cumpla su tarea de proveer bienes públicos, necesidades básicas, regular la economía cuando hay abuso de posición dominante o monopolio, una situación absolutamente reconocida por todos como una tarea del Estado, y la lucha permanente contra la pobreza y la desigualdad a costa fundamentalmente del esfuerzo estatal, no de la confiscación de los que ya tienen algo de riqueza. Para bajar la desigualdad, los comunistas prefieren que los pobres sean más pobres, con tal de que los ricos sean menos ricos. Sabias palabras de Margaret Thatcher. Muchas gracias.